Amigos y amigas de los Cuatro Vientos, sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma 4B TV, en esta programación especial que tenemos, segunda transmisión en vivo que estamos realizando este día, que es martes 12 de septiembre del año 2018. Estamos transmitiendo, le recordamos, desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Son exactamente las 11 de la mañana con 24 minutos. ¿Qué programa el día de hoy en nuestra plataforma 4B TV? Diálogos, amigos y amigas. Tenemos el día de hoy a nuestros amigos, colaboradores y bueno, pues unas personas que son constantemente requeridos por nosotros en Cuatro Vientos. Miriam Elizabeth Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida al programa, muy buenos días. Activista social ella, para el empoderamiento también, forma parte de esta red social para el empoderamiento político y social de las mujeres en Baja California. Miriam, de nueva cuenta, bienvenida. Gracias. También está con nosotros el sociólogo y doctor en estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California, Armando Duarte Moller. Eduardo, bienvenido una vez más, de nueva cuenta. Buenos días, aquí estamos como siempre. Y usted lo está viendo, pero lo tenemos en nuestra línea telefónica al licenciado Raúl Ramírez Baena. Él es el director ejecutivo y fundador de la Asociación Civil Comité Ciudadano por los Derechos Humanos del Noroeste. Raúl, ¿me escuchas? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy bien, los escucho. Un saludo allá a tus invitados, a Olguita, por supuesto, ¿verdad? Y a todo el auditorio. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues muchísimas gracias. El tema, Olga Alicia, por favor, si fueras tan amable. Bueno, pues el tema, y nos arrancamos de inmediato con él, amigos, colaboradores de Cuatro Vientos, es precisamente este foro realizado el día de ayer en Tijuana y que se enmarca dentro de la iniciativa que ha lanzado el presidente electo y su equipo, su gabinete, sobre todo el gabinete de seguridad, en relación con la propuesta de pacificar y reconciliar a México e ir elaborando a través de estos foros y con la propuesta de las víctimas, de las organizaciones, de la sociedad participante, de los especialistas, ir elaborando las líneas de acción de la política en materia de seguridad pública. Ese es el tema, el gran tema, considerando pues la situación que vive el país en términos de violencia y de crisis humanitaria, de crisis en seguridad pública. Y sabemos, Raúl, vamos a empezar contigo, sabemos que tú presentaste ayer una iniciativa muy concreta que la sintetizaste en una frase contundente. No hay pacificación con militarización, ¿no? O sea, con militarización no hay pacificación y sin justicia no hay reconciliación. Eso fue más o menos el sentido de la frase. Dinos cuál fue la propuesta y cómo viste el foro. ¿Cómo fuiste recibido en tu propuesta y algunas impresiones generales del foro? Sí, bueno, creo que hay que reconocer que la administración que va a comenzar el 1 de diciembre de este año, de Andrés Manuel López Obrador, pues recibe en herencia una bomba atómica activada. Todo este proceso de militarización de la seguridad pública que llega a un momento en que ya no es posible, por lo menos en el corto plazo, pensar en la retirada de los elementos de las Fuerzas Armadas que actúan en las calles y en las carreteras persiguiendo los delitos. Esto que desde siempre se les advirtió que no lo hicieran, tanto a Vicente Fox, bueno, desde Ernesto Zedillo que se empezó a incrementar esto, pero que fue, digamos, el proyecto clave central de Felipe Calderón, de lanzar masivamente al ejército en esta cruzada, en esta lo que llamó él en un principio, que después se desdijo, guerra contra las drogas, contra el narco. Bueno, ha resultado ser no solo un fracaso, sino realmente un caos, una situación que nos mete a la sociedad mexicana en una vorágine de violencia que no nos podemos acabar. Descabezando a los principales cárteles, es decir, eliminando a quienes podrían controlar la situación de violencia, como se ha hecho en otros países, ¿verdad? Llegar a acercamientos
y no hay que tener miedo de decirlo, a negociaciones con los jefes de los capos, porque el tráfico, la producción, el tráfico, el consumo de drogas nunca se va a acabar mientras haya un mercado que lo demande. Y ese mercado principalmente está en los Estados Unidos, aunque ahora también ya en México. Mientras haya una demanda, es imposible que cualquier gobierno, cualquier administración, cualquier modelo de nación pueda acabar con el tráfico, la producción y el tráfico de drogas. Lo que hay que hacer es matizar, es tratar de evitar que se exacerbe la violencia, pero aquí al contrario, ¿sí? Con Felipe Calderón se llegó al extremo, ¿verdad?, de que las Fuerzas Armadas sustituyen a las policías civiles, tanto investigadoras como preventivas, y no solo eso, sino que las reprime, y reprime también a gran parte de la población en aras de capturar a los malos, en una lucha entre los buenos y los malos, así de simple la ven. Y esto pues obviamente no da buenos resultados, es lógico, ¿no? Y ahora nos enfrentamos ante la tarea de qué hacer con 250,000 soldados que hay en México si no hay una guerra, si no hay una amenaza a la seguridad nacional, no hay una amenaza de una hecatombe, ¿verdad?, de un fenómeno natural así de grandes dimensiones. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y ese es un gran problema. Entonces, en tanto se define, se decide una hoja de ruta, una calendarización del retiro gradual de las Fuerzas Armadas, dependiendo del grado de violencia en las distintas regiones del país, del grado de control de gobierno que ejercen los grupos criminales, de la gran corrupción, el dinero, los dólares corrompen a los funcionarios locales, etcétera, ponen gobernantes, quitan gobernantes y agreden a la población de una manera muy salvaje, ¿no? Raúl, entonces, sí. Permíteme, te voy a molestar un momento, pero yo quisiera ver si tú en tu exposición, y tú sabes que Baja California, desde que Felipe Calderón y aún antes Vicente Fox comenzaron con esta guerra utilizando el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, Baja California ha sido un estado que primero se puso como ejemplo del combate a la lucha a los narcocarteles, cuando se mencionó, incluso tú estabas en aquella reunión en Mexicali donde Alfonso Duarte, ¿te acuerdas? Jefe general, efectivamente, anunció la erradicación total de todos los cárteles de las drogas, y ve hoy a Tijuana, por ejemplo, o al resto del estado. Tijuana, tercer lugar a nivel mundial en violencia. Hiciste énfasis en tu participación en esto que está sucediendo en Baja California para bajar lo que sucedió ayer en este foro. Fíjate que el tiempo que se nos dio para poder exponer fue tan corto que no pudimos hacer una exposición, incluso en ese sentido, ¿no?, de ofrecer un panorama de la situación, particularmente en Tijuana, de violencia que hay en este momento. Sin embargo, nos concentramos en hacer propuestas, ¿sí? Okay. Para empezar, yo te diré, esa cuestión de que Tijuana era el modelo de seguridad, de que se pacificó, sí, de que se abatió al narco, pues fue una farsa. Sí, definitivamente fue un espejismo que incluso algunos académicos se la creyeron, y algunos organismos internacionales se la creyeron. Fue una farsa muy bien montada, muy bien simulada, entre Felipe Calderón, José Guadalupe Osuna Millán, Jorge Ramos, que era alcalde de Tijuana, y obviamente el general Alfonso Duarte, incluso con serias diferencias con Aponte Polito. Pero bueno, no pudimos hacer un análisis de coyuntura, sino nos concentramos solamente en las propuestas, ¿no? Y la propuesta es, como ustedes bien lo decían al principio, pues no puede haber pacificación mientras la fuerza militar esté en la calle. ¿Por qué? Porque ellos están entrenados para abatir a un enemigo a través de las armas.
Para eso los reclutan, para eso los entrenan y para eso los lanzan a la acción, al campo. Sin embargo, en materia de seguridad pública no hay enemigos, aunque muchos así quieran hacerlo ver, ¿sí? No hay enemigos, hay presuntos infractores de la ley que deben de recibir su sanción conforme a derecho, no de manera discrecional y no de manera arbitraria como ha sido ahora, porque entonces se viola derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso penal, se cometen actos de tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos y cateos ilegales. Esto que sucede todos los días en México a través de las fuerzas públicas y del ejército, o sea, al amparo del ejército y de la marina, pues planteamos que ya no puede seguir sucediendo y no se puede pacificar al país de esa manera. Si quieren realmente reestructurar a las policías en México, tenemos que hacer un cambio de chip, un cambio de disco duro, ¿sí? En la mentalidad del funcionario, del tomador de decisiones, incluyendo al Congreso de la Unión y a los congresos locales. Necesitamos de veras, o sea, una gran operación donde empecemos por respetar los derechos humanos de las policías. Ok, Raúl. Implementando el servicio civil profesional policial, el servicio civil de carrera policial, ¿sí? Okay. Por ejemplo, para que las vacantes que existan y los puestos a cubrir, las nuevas promociones, se hagan a concurso, y que los policías puedan ofrecer su experiencia, sus capacidades, sus estudios, su formación, su hoja de servicio, que no violen derechos humanos, que no se corrompan, y entonces de esta manera se puedan acceder a los puestos de mando, incluso a ser titulares de seguridad pública de los municipios. Muy bien, Raúl. Policías, sí. Permítenos, vamos para darle también juego a nuestros otros dos invitados, Raúl, claro, Alicia. por supuesto. Permítenos un segundito, ellos, déjame ver también si ellos tienen alguna pregunta que hacerte, que formularte, claro, o hacer alguna mención de lo que estás diciendo, ¿sí? Y claro, seguimos con la llamada abierta. Y seguimos con la llamada abierta, no nos cuelgues, por favor. Correcto. Miriam. Sí, yo ahorita muy al caso de lo que estaba hablando en cuanto a la profesionalización, ¿no? de los cuerpos policíacos. Y también de nuestras Fuerzas Armadas, me estaba acordando y no quería no ponerlo aquí en esta mesa, los grandes fiascos que se han vivido en el tema de seguridad, como lo fue la compra, no sé si recordarán, de las varitas detectoras de drogas, que fue un plástico y lo compró, era de aluminio o algo por el estilo, Felipe Calderón, o sea, a ese grado de híjole, no sé ni cómo llamarlo. Y con ese aparato detectaban si una persona tenía armas, por ejemplo, e incluso llegaron a decir que podían detectar si tenían droga y se dejaba ir el ejército sobre ellos. Hubo un caso en Ciudad Juárez de una defensora de derechos humanos que ya falleció recientemente de cáncer, Emilia González Sandoval, una gran líder defensora de los derechos humanos, y que fueron los militares hasta su casa porque el aparatito ese había detectado que tenía armas en su casa. Se la querían llevar presa. Resultó ser un fiasco, ¿no? Ahora sí que los espejitos que nos vendieron. Y así como esos temas, pues en este chip del que habla Raúl Ramírez, estamos también hablando de que nosotros tenemos que recuperar la confianza también. Sí. O sea, este cambio viene de las instituciones y también de la sociedad, de nosotros como víctimas que somos, porque todos somos víctimas diarios de algún tema de inseguridad, porque nos roban hasta cuando echamos gasolina. Sí. Sí. Miriam, a mí me gustaría muchísimo, si me lo permites, pedirte que nos pudieras centrar tu participación en el aspecto de las mujeres. Por lo siguiente, en toda esta época, ya 2 sexenios de terror, de violencia extrema que ha vivido el país, sin duda alguna, las mujeres
y los jóvenes, los que somos quienes más hemos sufrido, pero estoy hablando de las víctimas de secuestros, desapariciones, feminicidio. Incluso siento yo que se llegó a apagar un tanto, a quitar un poco de foco la atención de la violencia contra la mujer, porque se desbordó tanto la violencia que algo que se había logrado desde Ciudad Juárez y otros centros del país, de poner en la agenda el problema de los feminicidios, llegó a opacarse ante la oleada generalizada de muertes, ¿no? Y de violencia desatada. Pero dame tú tu punto de vista y qué es lo que propusieron ustedes como mujeres en este foro. Mira, no vamos a poder lograr una pacificación, una reconciliación nacional si no atendemos un tema prioritario de la mayoría de la población, y la mayoría de la población somos las mujeres, somos mayoría. Si no se atiende ese tema, no vamos a poder lograr la pacificación, no vamos a poder lograr esta reconciliación nacional. Entonces sí fue lamentable el hecho de que fueron pocos minutos los que hubieron para poder exponer. Teníamos una gran expositora del tema, la compañera Rebeca Maltos, una maestra, tutora de muchas de nosotras en el tema, y fue muy acotado el tiempo que tuvo, muy poco lo que se pudo expresar. De hecho, hubo un momento en que nos movieron despacio por no ser víctimas, y fue un momento en que tuvimos así como que, a ver, espérame, las mujeres somos víctimas, y vamos desde el acoso callejero, que es un estrés constante, sistemático, y pues nos estresa durante toda la vida, ¿no? El tener que salir a la calle o no poder salir a la calle porque como eres mujer te tienes que quedar en casa, ¿no? Simplemente que se nos limiten nuestra libertad de acción por el hecho de ser mujeres, ya somos víctimas. Y el poder exponerlo fue muy grato en la mesa de trabajo, pero eso no fue en la plenaria, ya fue en la mesa de trabajo poder expresar cada quien los temas. Y algo que noté en el tema de mujeres es que estamos muy conectadas. Sabemos de lo que estamos hablando, y fluyó completamente la información, y más bien nos estuvimos dando soporte, entre unas y otras para lo que queríamos que se plasmara en el documento final. Muy diferente a lo que vimos en otras mesas, porque también fui a algunos otros espacios a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y en las otras mesas, por ejemplo en la de la violencia y reconstrucción del tejido social, había más pues diferentes puntos de vista, que también eso enriquece un documento final, pero había como que se sentía más, cada quien estaba jalando para su tema, ¿no? Para su lado, y no se estaba logrando llegar a un acuerdo en un tema que queremos, la pacificación, y en una misma mesa de trabajo no está llevando. No había paz. No había paz. No lo está llevando. Al final de cuentas, pues el objetivo de esto es sacar unos pasos que se van a dar para poder lograr esta pacificación en los diferentes temas. Nosotros como mujeres, en mi caso, yo lo primero que empecé a hacer fue a cantar la de Rosita Alvírez. ¿Sabes? Como un ejemplo de feminicidio, de qué tan fácil es matar a una mujer, nada más porque no quiso bailar contigo. O el preso número 9, la maté, sí señor, y si vuelvo a nacer yo la vuelvo a matar. Y nada más. Y en la canción al principio dice que la mata porque fue con ella, porque era la más bonita. Ah, sí, Rosita Alvírez, sí, era la más bonita, por eso la quiso. Y a mí no me va a despreciar. Y lo desairó. Y lo desairó. Entonces empiezo con esto y después hablo sobre el machismo mata, el machismo secuestra. El machismo hace que desaparezcan mujeres. Entonces estábamos hablando de víctimas y estábamos hablando de casos de desapariciones, de casos de secuestros, y no estábamos yéndonos a la raíz, ¿no? De esta estructura, de este sistema patriarcal que construye a hombres que llegan a este grado de violencia, ¿no? Que construimos, porque los construimos como cultura. Sí, como madres, exactamente, también lo hacemos. Entonces, hablando de esto, y como era tema de seguridad pública, yo sí me fui a solicitar que se hiciera una materia obligatoria en las escuelas, en la academia de policía, de todas las corporaciones, en donde se hable con perspectiva de género,
se toque el tema y se muestren bien cuáles son los protocolos de atención en casos de violencia contra las mujeres, desde el acoso callejero hasta los feminicidios, transfeminicidios, que también se tome en cuenta en las academias escolares la diversidad sexual, porque digo, desde que llega la persona diversa a una instancia de seguridad pública a denunciar, ya se avientan entre ellos, ve y tú atiéndelo, no, tú, y jajaja, y él alcanza o ella alcanza a ver y escuchar estas risas, y eso no se vale, ¿no? ¿Qué confianza va a tener uno para ir y acercarse a quien debe de brindarle seguridad si lo que va a recibir ahí es un rechazo o una discriminación? En términos cuantitativos, ¿cómo fue la participación? ¿En el foro había bastantes mujeres? En el foro sí, en el tema de mujeres había muchísimas mujeres, de hecho se tuvo que dividir la mesa, una para feminicidios y otra para todos los demás temas de violencia, las diferentes formas de violencia. La participación fue bastante, me gustó que hubo, pese a que sí creo que no hubo la suficiente difusión y que no me parece que sea suficiente con hacer un foro en Tijuana. Baja California es muy extenso y hay otras problemáticas en otras zonas, como por ejemplo en la zona rural. San Quintín. O sea, sería perfecto que se hiciera otro en la zona de San Quintín, en donde pueden llegar los temas de seguridad y de inseguridad que se viven, por ejemplo, en la zona de Isla de Cedros o de Valle de Los Ángeles, el mismo Valle de San Quintín, Valle de la Trinidad. Sí, exacto. Armando también, para que ya se involucre también directamente en la mesa. ¿Cómo ves todo esto que se está hablando? Bueno, mira, yo primero saludo con mucho afecto al licenciado Raúl Ramírez, que nos acompaña en este programa. Y me gustaría conocer su punto de vista en relación con lo siguiente. Yo observo, bueno, primero celebro que este gobierno que asumirá el 1 de diciembre haya iniciado este tema escuchando a las víctimas. Me parece que ese es un avance fundamental que hay que reconocer. Y que de ahí pueden surgir cuestiones muy importantes para mejorar esta situación, remediar esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, yo noto una situación que he percibido en los diferentes foros. Sabemos que el presidente electo ha señalado en diversas ocasiones que para él es fundamental la pacificación y la reconciliación, y plantea como método, tal vez, no el olvido, pero sí el perdón. Y lo que se reitera por las víctimas de manera permanente, constante, en todos estos foros, es el reclamo de ni perdón ni olvido. Entonces, hay aquí una situación que, digamos, pudiera parecer una contradicción, una diferencia, y no menor, entre quienes van a asumir el puesto, el cargo, y van a estar comisionados o encargados para atender este problema, con las aspiraciones o el sentimiento de las víctimas y de quienes han participado en estos foros. Me gustaría, usted que estuvo allí, ¿cómo percibió esta situación? ¿Cómo considera si esta diferencia pudiese convertirse en un escollo, o hay mecanismos para superarla? Bueno, ya se vino de nuestro lado Armando, ya somos 3 entrevistadores, ahorita tenemos su opinión. Pero, ¿me estás escuchando, Raúl? Sí, correcto. Bueno, mira, yo aprovecho también para plantearte así una pregunta muy concretita que entra en el contexto de lo que estaba diciendo Armando. Se plantea, dijiste tú al inicio de tu intervención que no es posible prescindir ahorita de las Fuerzas Armadas por la situación que tiene el país y porque pues las policías están incapacitadas para cumplir su función. Pero hay que ponerle una fecha, hay que ponerle un plazo a la desmilitarización, a un proceso. Y creo que tenemos información muy ambigua al respecto por parte del gobierno entrante en diciembre. Y lo último que leímos es que
podría llevarse todo el sexenio en un proceso de paulatina desmilitarización. ¿Qué es lo que sabes al respecto y qué opinas de ello? Pues lo único, respecto a esta última pregunta que me haces, querida Olga, es lo que hemos estado leyendo de declaraciones que han hecho los distintos que van a ser funcionarios de la próxima administración, incluido Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel no ha dado fechas, ¿sí? Es más, en su última conferencia, que habló sobre este punto después de su entrevista con el general Cienfuegos y con el almirante Soberón, pues él no da fechas ni habla de retiros, habla de una situación concreta en este sentido. Sin embargo, la que va a ser secretario de Gobernación, el que va a ser secretario de Seguridad Pública, el mismo Alejandro Encinas, que va a ser subsecretario de Derechos Humanos, sí han hablado un poco de establecer algunas fechas tentativas, que en 3 años va a iniciar este proceso y que al terminar el próximo sexenio ya estará más o menos el proceso en marcha. Pero es que es muy aventurado en este momento ofrecer una fecha tentativa. Yo creo que sería un error político porque crearía expectativas que, si no se cumplen, pues vendría a ser un elemento de mucha presión social y mediática, de opinión pública y de la comunidad internacional al propio gobierno. Tienen que dar pasos sucesivos y demostrar voluntad política, ¿sí? Y empezar a trazar. Por eso nosotros lo que les pusimos ayer y les dijimos, tienen que apostarle ahora a la sociedad civil. Siempre nos han hecho a un lado. En las administraciones, hasta esta de Enrique Peña Nieto, a los académicos, a los expertos, a las organizaciones no gubernamentales, a las víctimas, nos han hecho a un lado en el diseño de la política pública en materia de seguridad pública. Ya es hora de que ahora sí nos contemplen, nos hagan caso. Esa es una de las cosas que expusimos el día de ayer. Y precisamente ya a través de estas dinámicas se podría ir consensando con los especialistas, con los interesados en la materia, con las víctimas, algunas fechas que no dependan solo de la administración central, ¿sí? De la voluntad o no voluntad de tal o cual funcionario o de Andrés Manuel López Obrador, sino que sea una dinámica que se vaya consensuando entre los sectores interesados importantes de la sociedad. Respecto a la pregunta que me hacía el maestro Armando Duarte. Armando Duarte, a ver si me la recuerdan otra vez, por favor. Sí, era esta aparente contradicción o real contradicción entre el planteamiento que se hace desde el gobierno electo de mecanismo para lograr la pacificación basado en el perdón, no en el olvido, y en la justicia, y del reclamo de las víctimas de que haya ni perdón ni olvido. Claro, bueno, yo creo que ese es un tema que el propio Andrés Manuel López Obrador tiene que ir aprendiendo. Yo digo, uno nunca termina de aprender, ¿ok? Y él se ha concentrado en otros asuntos, en otros temas, desde la campaña, desde las campañas anteriores, y él sabe que hay un problema muy grave con las víctimas, con la violencia, pero la parte fina, la parte sutil, que es este tipo de cosas, me parece que no ha estado bien informado, bien enterado, bien sensibilizado, y va a tener que aprender en el camino. Qué bueno que esto explotó y de alguna manera se evidenció antes de la toma de protesta, ¿sí? Porque ya después del 1 de diciembre no pueden venir a decirnos que no sabían. Ahora sí lo saben, o sea, las víctimas no están dispuestas a ceder en su pretensión de vencer la impunidad, de que se castiga a los perpetradores de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Que se les perdone de buena fe. ¿Por qué? Porque la impunidad duele, como decíamos nosotros ayer. La impunidad es un lastre que arrastramos todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces,
no puede haber perdón si antes no hay justicia y antes no se conoce la verdad de los hechos que lastiman a toda la sociedad. Y en esto tenemos que ser muy claros y muy enfáticos. Desde el primer foro de escucha en Ciudad Juárez, esta demanda chocó con la percepción que tiene Andrés Manuel López Obrador, claro, que definitivamente, mi opinión es que tiene que ir aprendiendo sobre la marcha. Lo que necesitamos es que aprenda rápidamente, ¿sí? Afortunadamente hay gente sensible en quienes van a hacer su gabinete. Por ejemplo, Loreta Ortiz es una académica que conoce la materia de derechos humanos, cercana a las víctimas. Alejandro Encinas también es un hombre muy sensible, con mucha apertura, ¿verdad? Mucha capacidad. Por ejemplo, por poner algunos, la misma Olga Sánchez Cordero, bueno, desde la Suprema Corte de Justicia ha conocido a fondo el drama de las víctimas. Ahí está el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿sí? Y entonces yo creo que estos lo pueden arropar y pueden orientar la política desde la propia presidencia de la República. Y quiero agregar algo de que lo decía Miriam respecto al papel de las mujeres en estos foros. Además de que estoy de acuerdo en lo que ella está diciendo, quiero destacar la presencia y el papel activo, demandante y justo que exigían las madres de las personas desaparecidas, ¿sí? Las madres que son las que se mueven, las que rascan con sus uñas la tierra para encontrar a sus hijas y a sus hijos, ¿sí? Las que hacen manifestaciones, mítines, huelgas de hambre y todo esto, ¿verdad? Porque es el sector más dolido de la sociedad por este desgarrador tema de las personas desaparecidas por el Estado y por el crimen, que muchas veces se confunden los dos, ¿verdad? No sabemos dónde están los límites. Así es. Pero eso es muy importante. La presencia de las madres de las personas desaparecidas ha sido vital en todos estos foros, incluido el de Tijuana. Raúl, y precisamente para poder profundizar un poco más de lo que sucedió ayer en este foro que nos corresponde, si bien es en la ciudad de Tijuana, pues estamos abarcando a toda la gente que en Baja California tiene algún tipo de afrenta por estos temas de la ultraviolencia, de las desapariciones forzadas, de la violación constante de derechos humanos. ¿Te da lo que sucedió ayer para hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro estado de Baja California? ¿Tú crees que esto que ayer se denunció en este foro tan importante sirva para que en Baja California Francisco Vega retome el camino y comience a tratar de buscar la reconciliación y la paz en nuestro estado? Mira, con toda franqueza yo creo que no, o sea, no ha habido señales. La estructura de gobierno me parece que ya no da más en este momento. No creo que haya un proceso de rectificación en el corto tiempo que les queda, que es un año escasamente, ¿verdad? Pero que ya una vez conociéndose el ganador de la elección del próximo año a nivel local en la gubernatura, pues ya casi el gobierno saliente desaparece, ¿no? Yo pienso que no, que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos como sociedad civil en sensibilizar y en forzar políticas más congruentes, de mayor atención a los grandes problemas que tienen que ver con la violencia, con la inseguridad, con la violencia de género, incluida el tema de la mujer, y muchísimos más que hay y que están pendientes. Este asunto de las víctimas, de la ley de víctimas, pues es una cosa que denunciamos también ayer en tribuna. No hay voluntad política del gobierno del estado para destrabar este tema. Tuviste perdona que te interrumpa, tuviste tu reunión, o al menos tuviste la oportunidad de platicar con los actuales directivos del Poder Legislativo en Baja California en estos días? Negativo, nada, absolutamente. Ahí está la voluntad. Ahí está la voluntad, ¿verdad? Ningún acercamiento. Y esto demuestra pues ese problema, ¿no? Y mira, sí es grave, sí es complicado, porque hay una lista interminable de víctimas que necesitan de atención urgente, psicosocial, jurídica, acompañamiento, protección, y desde luego compensación subsidiaria al daño que se les provocó.
y que no hay por parte de la Secretaría General de Gobierno del Estado ninguna señal positiva, a pesar de que los hemos emplazado por escrito, ¿sí? Entonces, hay que tomar otras acciones legales para poder forzar, porque si no se aprueba este año el presupuesto para el Fondo de Asistencia, Apoyo y Compensación Subsidiaria a las Víctimas, pues entonces vamos a tener que pasar otro año 2019 sin un órgano que atienda de manera integral a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos en Baja California, que es una obligación del Estado, no es opcional, no es si quieren o no, lo señala, lo obliga la propia Constitución, lo obligan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, todos, incluyen la reparación dentro de los procesos que tienen que resolverse en torno a las víctimas de violencia y de violaciones a derechos humanos. Raúl, ¿deseas todavía continuar con nosotros? Yo le pediría que sí, porque tengo una pregunta, Javier, para los tres. Mira, la premisa que se plantea es: sin desmilitarización no hay pacificación. La respuesta que se da por parte de Andrés Manuel es: no podemos retirar ahorita a los militares de las calles. Y mi pregunta, y además se plantea que quizá todo el sexenio se vaya así en un proceso que todavía no sabemos cómo vayan a ir preparando la desmilitarización. Pero mi pregunta es: ¿bastará? Y es para los tres. ¿Bastará con lo que ha dicho López Obrador, en el sentido de que él va a hacerse cargo personalmente, que no va a delegar esta función tan importante de la seguridad pública, y que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas estará a las 6 de la mañana todos los días con los militares y con los jefes policíacos, revisando la situación del país y tomando medidas? ¿Marcará esto una pauta diferente a lo que ha sido la militarización del país hasta hoy? ¿O qué otras medidas tendrán que aplicarse para poder salirnos de esta premisa? Porque si la premisa es cierta, entonces vamos a pasar 6 años sin pacificación. Raúl, ¿me permites que sea Armando el primero? Es el que menos ha intervenido. Sí, adelante, Armando. Muy bien. Sí, mira, yo creo que el hecho de que el presidente de la República asuma de manera personal la supervisión y el mando de las actividades encaminadas a lograr la pacificación y el abatimiento de la violencia por el crimen organizado en el país, a mí me parece que es un signo muy importante. Si algo ha sucedido en este sexenio, ha sido que la presencia del presidente de la República en este campo ha sido prácticamente nula. Todo ha quedado en manos de quienes están encargados de instrumentar esta política. Y a mí me parece que es de tal magnitud el problema que requiere de la intervención directa del presidente de la República, del jefe de las Fuerzas Armadas, como tú dices, que es el propio presidente de acuerdo con nuestra Constitución. Esa sería, digamos, mi opinión en relación con esto. Sin embargo, yo considero que no es suficiente para lograr la desmilitarización del país. Sí va a ser un acotamiento a las facultades y a la manera como hoy el Ejército y otras instituciones armadas están actuando en este campo. Me parece que va a ser necesario que junto con esto haya una política muy intensa de preparación de las fuerzas policíacas civiles que deben hacerse cargo de este tema. Si no hay indicadores que nos permitan ver que efectivamente se está haciendo algo por profesionalizar a los policías, capacitarlos en materia de derechos humanos, etcétera, etcétera, me parece que no es una solución de fondo que el presidente se haga cargo personalmente de las cosas. Se requieren de ir creando las instituciones, fortaleciendo aquellas instituciones que son las que deben estar ahí, y que el Ejército por una u otra razón ha tenido que ocupar esos espacios, y que hoy, como se reconoce por parte del propio Andrés Manuel López Obrador, resulta imposible de la noche a la mañana sacarlos de las calles y regresarlos a los cuarteles, porque no hay quien sustituya a esa fuerza.
Entonces deben de tomarse medidas y debe haber evidencias muy claras de que se va a trabajar en este campo para que esto pueda resultar. Sí, mira, concuerdo en muchas de las cosas que está diciendo Armando. Existe una gran deuda con las víctimas, por ejemplo. En Baja California, cuando tenemos ley de víctimas, para empezar, hay mucho trabajo por hacer para llegar al punto en que sí se desmilitarice todo, regresen los militares a sus cuarteles, donde deben de estar. Han sido problemas añejos, no se hicieron de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tampoco es válido que nos quedemos completamente desprotegidos. Yo hablaba de algunas de las acciones que se deben de tomar y hablé nada más de una de mis propuestas. Estas propuestas hablan de educación, y la educación toma tiempo, toma tiempo. Los cuerpos de seguridad pública tienen que educarse en estos temas para lograr una verdadera transformación, pero eso lleva su tiempo. Vamos dando este tiempo, que tengamos una verdadera transformación donde nuestra seguridad, nosotros tengamos confianza también en llegar con un cuerpo de seguridad que realmente va a responder y va a resolver nuestras necesidades. Es un gran avance el hecho de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador esté al frente de todo esto. Es un gran avance estos foros que se están haciendo. Sabemos nosotros que del tener la información, obtener información, el tenerla en la mano y poderla sistematizar y poder sacar de ella resultados, nos lleva a tomar las mejores decisiones. Por eso se están haciendo estos foros escucha, y se está escuchando a las víctimas, se está escuchando a las personas que trabajan en los temas, se está también haciendo un diagnóstico con respecto a lo que está sucediendo con estos cuerpos de seguridad pública para ver qué modificaciones se tienen que realizar. Y partiendo desde la premisa de que se está haciendo algo inédito, eso quiere decir que sí vamos a lograr una transformación. Yo creo que vamos por buen camino. Todavía no inicia, todavía no es 1 de diciembre, todavía no inicia este gobierno, y en este periodo de transición se están haciendo cambios sustanciales que nos van a llevar a mejores resultados. Y no nada más en la cuestión que maneja el Ejecutivo, sino también en lo legislativo. Nuestros diputados y diputadas están haciendo cambios también para cambiar esta estructura cultural que tenemos hoy por hoy, que nos lleva a vivir en esta guerra interna que tenemos, ¿no? Porque, y lo han dicho en muchos de los casos, la gente que se está involucrando en estos actos delictivos son porque no tienen posibilidades ni oportunidades. Si estamos haciendo todo un cambio integral, vamos a tener los mejores resultados. Y si el licenciado Andrés Manuel López Obrador está haciéndose cargo de este tema día a día, mucho mejor posibilidades. Y si tenemos la información adecuada, pues yo creo que es una ecuación perfecta para tener los mejores resultados. Raúl, te toca. Adelante, por favor. Bueno, totalmente de acuerdo con la opinión de tus dos invitados ahí en cabina. Yo le agregaría dos elementos muy importantes. Uno, desafortunadamente las Fuerzas Armadas tienen una gran popularidad y tienen una gran aval de la mayoría de la población en México para que continúe como vigilantes de la seguridad pública en las calles y en las carreteras del país. Digo desgraciadamente porque no ha dado resultado, porque ha sido contraproducente, pero la gente lo ve como una tablita de salvación en esta visión pragmática, punitiva, en esta política de miedo, ¿no? Y que incluso raya hasta de odio, que ha provocado linchamientos en el centro del país y en algunos otros estados, de personas que después se sabe que no tenían ninguna actividad delincuencial ni criminal y que fueron linchados, quemados vivos y vitoreadas esas acciones por el pueblo. Esta percepción de la gente de que le da seguridad a las Fuerzas Armadas es terrible, ¿no? Por ahí tiene que trabajarse también en algo de lo que decía Miriam muy atinadamente, la educación. Y el otro elemento que nosotros planteamos es recuperar la confianza, el respeto y la autoridad moral de las policías, no solo capacitarlos, porque se les puede capacitar muy bonito, traer a los mejores académicos, doctores en seguridad pública, en derechos humanos, que les hablen muy bonito,
pero no, hay que hacer una transformación de raíz, que fue lo que propusimos nosotros ayer y que le llamó mucho la atención a Alfonso Durazo, que es el modelo, el paradigma de la seguridad ciudadana, que ha sido propuesto desde los 90 por la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la seguridad pública no es un asunto exclusivo de policías, sino de toda la administración pública en su conjunto, y que el Estado, a la par que garantice la integridad, la vida, la paz, la manutención del orden, también garantice la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de los servicios públicos municipales en los municipios. Es decir, el policía entonces se convierte en un elemento más de la comunidad. No hay que sacarlo de su comunidad, al contrario, hay que arraigarlo en su comunidad y que sea el catalizador de la demanda ciudadana, que sea un mediador en una visión humanista de la seguridad pública como es la seguridad ciudadana, ¿sí? Dar este giro es lo que les propusimos ayer, ¿sí? Donde se respetan los derechos humanos de los policías, donde no se abusa de ellos, donde la gente empieza a cambiar su percepción negativa que tiene de la policía, ¿sí? Donde se les reconocen sus esfuerzos a los policías, ¿verdad? Que también tienen derechos, evidentemente, y no se les criminaliza como se ha hecho desde el gobierno de Calderón a la fecha, ¿no? Que en aras de una supuesta y fallida depuración policial, pues torturan a policías sospechosos por la simple sospecha, y casos que un servidor, nuestra organización, ha documentado y que hemos llevado a las instancias internacionales. Tenemos denuncias interpuestas en la Corte Penal Internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las torturas infligidas por las Fuerzas Armadas a policías municipales en Baja California. Eso no se vale, ¿sí? No hay que darle ese trato a los policías porque también son personas, son seres humanos. Oye, Raúl, pero ¿sabes qué? A mí, ahorita me estás haciendo reflexionar, sí, y te quiero hacer una pregunta sobre esto. Porque a final de cuentas el policía municipal, el policía de la calle, el policía del barrio, pues es la última eslabón de una cadena que inicia hacia arriba. Vamos a los directores, vamos a los presidentes municipales, vamos a los jefes de las corporaciones ministeriales, vamos a las agencias del Ministerio Público, y así nos vamos al Procurador General de la República. Y en este caso, como que nos hemos olvidado en estos foros de estar señalando que la sociedad también quiere justicia, reparación de daños y todo lo que tiene que ver con esta necesidad de que nos reconciliemos también con los políticos, con los funcionarios públicos. Y de repente estamos hablando de una amnistía en la que muchos críticos de la actual administración, de la próxima administración federal, están señalando de que cómo darle amnistía, por ejemplo, a Rosario Robles, por citar el último de los casos emblemáticos en materia de corrupción. Desde ahí arranca, ¿no? O Enrique Peña Nieto con el tema de la Casa Blanca, como lo está ahorita mencionando Olga. ¿Cómo entonces olvidarnos de cosas tan fundamentales de que para que este país tenga paz, reconciliación y justicia, y a lo mejor primero justicia, mi estimado Raúl, estamos pensando en la posibilidad real, o al menos hay una percepción muy importante por un sector muy amplio de la sociedad mexicana, de que qué va a suceder con los funcionarios estos que constantemente vemos involucrados presuntamente en actos de gravísima corrupción, como el caso, por ejemplo, del exdirector también de Petróleos Mexicanos, o tantos y tantos casos, Raúl. Sí, no, definitivamente ahí tiene que haber justicia y tiene que haber sanción. ¿Amnistía? Desgraciadamente a Enrique Peña Nieto no se le va a poder sancionar, nunca. ¿Por qué? A menos que se demuestre que hubo traición a la patria, porque eso establece la Constitución. Traición a la patria, okay. Y si se reforma, sí, que solamente la única posibilidad de sancionar al presidente de la República es por traición a la patria, nada más. Supongamos que se reforma la Constitución, como se pretende según esto ahora, y que hasta el presidente de la República pueda ser destituido y sancionado por un delito del foro común, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, ya no aplica, no puede ser la ley retroactiva, incluso al presidente saliente.
¿Ok? A ver, Entonces, Raúl, se me hace que hay un error, ¿no, Raúl? al menos penalmente. Raúl, discúlpame, pero mira, si hay delitos que no prescriben y si el fuero lo tiene el presidente hasta un año después de que termina el cargo, pero si los actos que realizó siendo presidente de la República no prescriben, pues todavía es sujeto de acción penal, y si se le involucra sobre todo en actos graves como los crímenes de lesa humanidad, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y el ejército estuvo involucrado, por ejemplo, en las masacres de Tlatlaya, o en el caso de los desaparecidos en Ayotzinapa, o en tantos casos más que los desaparecidos en el país, y si se vincula por ahí, te lo pregunto en los términos, por ejemplo, de que los mencionó recientemente el doctor Mireles. El doctor Mireles estuvo en Tijuana y dijo que él personalmente, y también varios de los autodefensas que han sido asesinados y apresados, encarcelados injustamente, pero también en alianza con los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa y otros casos emblemáticos, estaban enderezando una denuncia ante la Corte de la Haya. Y esto pues va a involucrar a los altos mandos de gobierno, como sucedió en Chile con Pinochet, por ejemplo. A ver, dale. Claro, aquí sería un buen torito para los juristas, para la Corte incluso, porque por un lado está el principio universal de no retroactividad de la ley cuando te afecta, ¿sí? Y por otro lado está, como bien dices, Olga, los crímenes de lesa humanidad que no prescribe, pero aquí se tendría que demostrar la participación directa de Enrique Peña Nieto, por lo menos como autor intelectual de estos crímenes, ¿sí? Porque la Corte Penal Internacional de la Haya, que es la que sanciona los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición, ejecución extrajudicial, trata, en fin, todos esos crímenes tienen que ser demostrables, ¿sí? La Corte tiene una fiscalía, la Corte Penal Internacional, que es la que analiza, investiga y llega a sus conclusiones. En este momento hay varias denuncias presentadas a la Corte Penal Internacional. Nosotros tenemos una de ellas, con más de 100 víctimas de tortura en Baja California. Y no hemos tenido respuestas. O sea, en temas que tardan muchísimo en desahogarse, muchos años. Entonces no esperemos una justicia pronta, expedita, ni nada de eso. Va a ser un buen tema de debate jurídico, si se aplica la Constitución, ¿sí? de no sancionar al presidente, salvo por crímenes por traición a la patria, ¿verdad? O también acudiendo al principio pro persona en favor de las víctimas, se le puede aplicar la máxima de sanción por parte de crímenes de lesa humanidad. Pero yo me inclino, y no porque defienda a Peña Nieto, no se vaya a interpretar así, me inclino a pensar que no va a ser sancionado, ¿sí? Que él va a pasar limpio de todo esto y que cuando mucho, pues a lo mejor algunos señalamientos ahí se ganan algunos juicios, pero no se le va a sancionar por su investidura como presidente de la República y que no se le puede aplicar retroactivamente ninguna otra sanción. Bueno, la pregunta también sería para Armando y para Miriam. Raúl, entonces, ¿cuál es la función de las comisiones de la verdad que se han creado y que además, en el caso de Ayotzinapa, ya es por orden de un juez? Crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, y es un anuncio del gobierno entrante de López Obrador, crear comisiones de la verdad regionales y para varios casos más, ¿no? ¿Cuál sería la función de estas comisiones? Armando. Bueno, en primer lugar, como su nombre lo dice, conocer la verdad de lo acontecido. Eso es fundamental para cualquier otra consecuencia de la misma, como puede ser, por ejemplo, el procurar la justicia. Porque la impunidad está basada en el ocultamiento de la verdad. Y entonces la existencia de las comisiones va a poner sobre la mesa las cosas como son, para que se proceda
en un momento determinado en cada caso. Por ejemplo, si una comisión de la verdad logra poner a flote, sobre la mesa, lo que sucedió en un caso determinado, seguramente de ahí va a derivar la responsabilidad de quienes hayan tenido una participación en ese hecho delictivo o criminal. No será función de la Comisión de la Verdad promover la persecución o la procuración de la justicia. Eso le corresponderá a las instancias correspondientes, la Procuraduría a la Fiscalía, la cual se haría cargo de, con base en esta información, ir detrás de los que hayan incurrido en una violación a la ley, sobre todo en aquellos casos en las que esta violación haya tenido que ver con violación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Que no procedería la amnistía en los casos de crímenes de lesa humanidad. Así es como yo lo entiendo, ¿verdad? Que la amnistía no está planteada para este tipo de situaciones. Miriam, por favor. No, pues efectivamente, como dice Armando, aquí lo importante es que hemos estado acostumbradas a las verdades históricas, ¿no? Es lo que nos han vendido siempre ha habido diferentes historias que nos han contado como verdades históricas, a los cuentos, ¿no? A los cuentos, sí, y a los montajes también, ¿no? Que ahora, ya con una comisión en donde vamos a desmembrar toda la información que hay con las evidencias que existen, pues entonces ya saldrá a la luz qué fue lo que sucedió y saldrá también quién tendrá que cargar con la responsabilidad en el tema. De eso es de lo que se trata. La amnistía, pues la amnistía no son para cuestiones de lesa humanidad, no son para personas que hubieran cometido algún asesinato, este tipo de cosas, son por ejemplo para personas que están en la cárcel injustamente, también para personas que por ejemplo, nosotros estamos promoviendo la amnistía para 3,000 mujeres que están presas por haber abortado. Por ejemplo, ayer se planteó en la mesa de trabajo amnistía para mujeres que están presas por llevar consigo droga de autoconsumo. De autoconsumo. También se planteó en la mesa la legalización de las drogas, se planteó en la mesa todo lo que se tiene que llevar para poder legalizar la droga, desde espacios seguros para drogarse, también proyectos para que las mujeres o las personas que estén en situación de alguna drogadicción, de adicción, que tengan y que puedan ellos procurarse el sustento para poder pagar su propio vicio y que no estén delinquiendo. Fue algo muy interesante que se dio. Como existe ya en algunos países. Así es, como lo que existe en países de primer mundo, en donde se planteó ahí y se habla de amnistía también para este tipo de casos, no para casos en donde hubo privación delitos de la vida no graves, de alguien, pues. exactamente, o delitos que van a dejar de ser delitos próximamente. Raúl, una última participación, te agradeceríamos mucho. Llevamos ya un programa de una hora justo. Nos gustaría mucho algún comentario final de tu parte. Sobre esto. Sí, adelante, por favor. Me parece que por esa situación, lo que están diciendo nuestros compañeros ahí, Armando y Miriam, respecto a la Comisión de la Verdad y lo que tiene que ver con la justicia, si se les aplica la amnistía a los criminales o a los grandes corruptos aquí en México o no. Por eso cobra importancia esta sentencia que emitió un tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, respecto al caso Ayotzinapa, de algunos de los detenidos supuestamente que desaparecieron y quemaron a los muchachos, pero que se demostró que sus confesiones fueron obtenidas en base a la tortura. Este tribunal colegiado de Reynosa ordena a la PGR reponer la investigación sobre el caso Ayotzinapa y crear una comisión de la verdad, pero no solo una comisión de la verdad, sino que esta comisión estaría integrada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por organizaciones no gubernamentales, expertos, por víctimas y por la PGR, por el Ministerio Público Federal, es decir, para que precisamente los hallazgos descubiertos por todas estas instancias se canalicen y sean partícipes a la Fiscalía para que entonces haga lo que decía Armando ahí en cabina. Efectivamente, para que proceda a ejercer acción penal
de los hallazgos de esta Comisión de la Verdad. Que además esta sentencia, debo decirte que ya también se emitió una resolución de otro tribunal donde ordena que se frene todo esto de formar la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Esperando que el caso del análisis de fondo lo realice la Suprema Corte de Justicia y determine en definitiva qué es lo que va a suceder. Ante la declaración de la PGR de que dice que jurídicamente está imposibilitado de hacer esto que ordenó el Tribunal de Reynosa. O sea, el Estado se defiende a sí mismo, ¿no? Para impedir que se vaya a fondo en el tema de Ayotzinapa, que se regresen las cosas a investigar desde un principio, porque implica la investigación también del ejército, del cuartel que está en Iguala, y esa ha sido una de las resistencias más fuertes del gobierno de Peña Nieto. Todo este entramado esperemos que se resuelva ahora en la próxima administración. Raúl, tiene, Olga, una pregunta última para ti. Sí, una última pregunta, Raúl. Mira, múltiples investigaciones y estudios han demostrado hasta la saciedad que en las zonas del país que se han militarizado, la violencia se disparó y los crímenes se volvieron cada vez más crueles. Pero es cierto lo que dices, sin embargo las Fuerzas Armadas siguen gozando de popularidad en la población y la gozan a tal grado de que incluso votan por los militares, ¿no? Cuando se postulan para algún puesto de elección popular. Y la pregunta es, porque nos atañe directamente a los bajacalifornianos, ¿qué piensas tú de la posible candidatura por segunda vez del teniente coronel Julián Leizaola, y peor todavía de la pretensión de ser postulado por cualquier partido, incluido pudiese ser el de Morena, dice? Bueno, un tribunal administrativo aquí en Baja California acaba de dar marcha atrás a la inhabilitación que le dictó Sindicatura Procuradora de Tijuana. Es una inhabilitación administrativa, ¿sí? Pero ya le echó para atrás un tribunal administrativo aquí en Baja California, es decir, que ya no está inhabilitado. Desde luego que las víctimas de tortura, por el motivo por el cual fue inhabilitado originalmente, todavía pueden apelar, pero va a estar una lucha ahí jurídica muy desgastante, muy difícil. Mientras tanto, él ya quitada la inhabilitación, pues va a competir otra vez a la presidencia municipal, y es una de las cosas que planteamos también ayer en el foro delante de estos futuros funcionarios federales que vinieron, de que no es posible que la militarización implica no nada más el ejército y la marina en las calles haciendo labores de seguridad pública, sino también que influye en los grupos de coordinación de los estados, que palomean a los jefes policíacos o que ocupan plazas de jefatura de policía o puestos de elección popular, como este es el caso de Julián Leizaola Pérez, que goza de mucha popularidad, de mano dura, de firmeza, y él no tiene otro discurso más que ese, ¿sí? Incluso a los que él detuvo y ordenó su tortura, que por eso está denunciado en la Corte Penal Internacional y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y varias denuncias penales que hay en la PGR y en la Procuraduría General de Justicia del Estado durmiendo la mona, ¿sí? Pues él sigue insistiendo en que estas personas son malandrines, a pesar de que ya fueron absueltos todos en libertad, y se demostró a partir de la aplicación del protocolo de Estambul que efectivamente fueron torturados. Entonces eso es muy lamentable, ¿sí? Y esperemos que haya pues una fuerza política capaz de contrarrestar estas corrientes militaristas de la seguridad pública. Raúl, entonces, en conclusión, contento con la reunión de ayer, ¿te llena de esperanza? Sí, aunque me parece que hace falta aterrizar cosas, me hace falta llegar a conclusiones, a cosas concretas en estos foros, ¿sí? Que no sea nada más una catarsis o un rosario de propuestas, sino que aterricen en algo. Me parece que tiene que haber una conclusión muy rotunda, muy clara, de cara a la sociedad civil,
los resultados de estos foros, que no se quede ahí. Muy bien, Raúl. Bueno, pues te queremos agradecer muchísimo. Nos vamos a despedir ya de ti. Todavía no, amigos de Miriam y de Armando, porque también pues tienen que dar también su último mensaje. Pero te queremos agradecer muchísimo, Raúl. Es la segunda de muchas más, ¿no? Y un abrazo a Miriam y Armando, por favor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Por supuesto, gracias por soportarnos. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Cosa, Lorena. Gracias. Un abrazo. Sí. Pues yo antes de que pasemos a conclusiones, sí me gustaría que también ustedes externaran su opinión sobre esta posible candidatura de Julián Leizaola. Sabemos que va buscando, ahorita es diputado, y fue diputado porque apareció en la lista de Juntos Haremos Historia en primer lugar de la circunscripción, ¿no? A pesar de que había todos estos cuestionamientos contra él, a pesar de que incluso hubo pronunciamientos de organismos de derechos humanos internacionales pidiéndole a Morena que no lo postulara. Y bueno, está ahorita como diputado federal, pero sabemos que él busca ser alcalde de Tijuana estos 2 próximos años y luego saltarse a pelear, a buscar la gubernatura del estado. Este es más o menos el análisis que hacen los politólogos y analistas de la ruta crítica que seguiría el teniente coronel. ¿Qué piensan ustedes de ello? Yo comparto la opinión del licenciado Ramírez Baena, en el sentido de que la militarización no solamente implica o se refleja en la presencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado en las calles, sino que también en la ocupación de puestos que son importantes. Y aquí yo lo que plantearía es que una solución de esta naturaleza al problema de la inseguridad, por ejemplo en Tijuana, es decir, una solución basada en el uso de la mano dura, es un reflejo precisamente de lo que se quiere quitar, claro, de lo que se quiere evitar, porque esta mano dura implica violación de derechos humanos, esta mano dura implica el uso de métodos que han sido condenados no solamente por las organizaciones defensoras de derechos humanos, sino por las propias instituciones, tanto mexicanas como internacionales. En ese sentido, a mí me parecería que sería muy riesgoso que el pueblo de Baja California votara en su desesperación por la injusticia, por la impunidad y la inseguridad, votara por una solución de fuerza. Como lo dijo Ramírez Baena, este candidato no tiene otro discurso más que la aplicación de la mano dura. Y se derivan de sus manifestaciones verbales que para él la solución estriba en que a los malandrines hay que darles con todo, ¿sí? Y entre las patas se lleva muchos que no son malandrines, sí, ¿verdad? Se los lleva porque está comprobado que estas políticas frecuentemente no distinguen e incurren en excesos como los que hemos visto. Y quieren dar resultados y presentar cifras, ¿no? Entonces agarran parejo. Así es. Entonces no me parece que sea una solución adecuada. No me parece que Morena debía de apoyar una candidatura de esta naturaleza, desde luego, mucho menos para presidencia municipal o gubernatura. Y me parece que el pueblo de Baja California tampoco debiera abrir la posibilidad a una solución de esta naturaleza para los problemas que tenemos. Miriam. Bueno, yo soy partidaria de las libertades, empezando desde ahí, ¿no? De estas libertades con autonomía, con conocimiento, de tomar las decisiones con conocimiento, con información y buscar los caminos más adecuados, ¿no? Y por esa parte, pues respeto su libertad de querer contender y de querer ser presidente municipal, de querer ser la flor más bella del ejido, lo que quiera hacer, ¿no? Lo respeto y digo, adelante con su proyecto y su propuesta. Aquí la cuestión está en lo que comenta el maestro y comenta Raúl Ramírez. Aquí la cuestión estriba en que es todo lo contrario de lo que hemos estado manejando en esta cuarta transformación. ¿Sí? Sí hay que ser incluyentes, sí hay que aceptar las diferencias, convivir con ellas, compartir con ellas, pero para gobernar no creo que sea lo mejor, y no creo que sea lo mejor para Tijuana.
en el sentido de que viene desde este lado de las prohibiciones, de la represión, del conservadurismo, de lo más recalcitrante que existe. Es un polo opuesto a lo que estamos buscando en esta cuarta transformación. Yo parto desde ese principio y la verdad es que a mí no me gustaría que él fuera el presidente municipal. Mucho menos el gobernador. No, hubo una declaración ayer, justo cuando estaba el foro en Tijuana, Javier Sicilia, que es el personaje que ya todos conocemos porque pues fue fundador de este movimiento por la paz con justicia y dignidad. Javier Sicilia dice que Andrés Manuel López Obrador debe pedir perdón a las víctimas, debe pedir perdón a la sociedad, a la gente, a nombre del Estado, por todo lo que el Estado ha hecho en contra de... Y bueno, llama la atención que no se lo pida a Peña Nieto, o que no se lo haya pedido a Calderón, ¿no? A quien anduvo dando de besos, a quienes anduvo besando, pero se lo pide a Andrés Manuel, independientemente de que no se lo haya pedido a los otros, que los otros no lo hayan hecho. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le corresponde a él como jefe de Estado, a López Obrador, pedir este perdón a las víctimas y a la sociedad? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, en tanto que es el representante del Estado. Es el jefe del Estado. Un Estado que no en su administración, pero en las pasadas, o sea, en esta que está ahorita y en las anteriores, ha incurrido frecuentemente en la violación de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sería una muestra de que el Estado mexicano está rectificando. Pues bueno, a mí lo que me gustaría, y yo creo que hablando de perdón, y sobre todo hablando de perdón, olvido y este juego de palabras, eso nos tomaría a lo mejor una hora filosofar al respecto de qué significa el pedir perdón, ¿no? Y qué significa el olvido, qué significa la justicia. El juego de las palabras pues tiene su peso y su significado. En el caso del perdón, pues a lo mejor sería muy prudente que el licenciado Andrés Manuel pidiera perdón en nombre de un Estado fallido. Sin embargo, ahí donde creo que está fuera de lugar es el exigirle a él el perdón en este momento, ¿no? Lo escuchábamos ayer a personas que estaban hablando y estaban pidiendo al licenciado a Durazo, que le estaban diciendo: empezamos mal, ustedes nos han fallado, ustedes han estado como si hubieran estado gobernando. Y yo entiendo, hay un gran dolor, son años de estar en la lucha, de gente que busca a su desaparecido, a su desaparecida. En el caso de una desaparición, no nada más es a la persona que desapareciste y ya a la que dañas, es víctima toda la familia, es más, somos víctimas todos, porque todos nos sentimos inseguros de salir a la calle y poder ser uno más en la lista, ¿no? Entonces, entiendo y reconozco todo ese dolor, que por cierto quiero mencionar que Adriana habló, me encantó todo lo que dijo, cómo lo dijo, y expuso muy claramente la situación por la que pasan las personas de los familias de los desaparecidos. Así se acercó un niño dando un volante sobre su tío que está desaparecido y que lo andan buscando. Son situaciones en lo que tenemos que hermanarnos y sentir empatía. A lo mejor desde ese espacio cabe el decir, pedir perdón, ¿no? Igual como él está diciendo, hay que perdonar. Y yo insisto, a lo mejor algún día sería muy prudente que habláramos toda una hora de qué significa esto. Bueno, en las sentencias de carácter internacional, cuando se sentencia a un Estado por violación de derechos humanos, por algún caso que haya llegado hasta las cortes internacionales, el primer requisito, la primera exigencia que se hace es que se pida perdón a nombre del Estado o a nombre de la autoridad que cometió el crimen. Y lo ha hecho el Estado mexicano, en el cumplimiento de disposiciones de ese tipo. Me recuerdo el caso de aquellas indígenas del Estado de México que fueron hechas prisioneras durante mucho tiempo. Que porque supuestamente habían secuestrado a unos agentes de la Federal. Y también está el caso de las muertas de Juárez, las mujeres asesinadas en Juárez, del caso con el que se conoce como el campo algodonero, que también le obligaron al Estado a pedir perdón a las víctimas de feminicidio.
Sí, pues bueno. Es como un... Yo recuerdo un perdón de un presidente, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquel que nos pidió perdón Ah, y sí, lloró. claro, y lloró. El que iba a defender como Sí, y perro lloró, el peso y lloró. mexicano. En fin, amigos, bueno, pues queremos agradecerles muchísimo el favor de su atención. Hay muchas cosas todavía que quedan pendientes, pero tenemos todavía mucho tiempo para en un futuro próximo pues platicar sobre esto y muchísimas cosas más. De momento, pues agradecerle a Tete Manríquez Peña, que estuvo presente en el programa, Iván González, Samuel Ríos, muchas gracias, Jorge Díaz, ¿qué tal? Gracias, Jorge Slepsak, Tete Manríquez, que dijo: ayer la participación del licenciado Raúl Ramírez en el foro estuvo a la altura, lo escuchamos en la jornada en vivo, me gustó su fuerte llamada a los diputados estatales, dijo, que cumplan y emitan ya la ley de víctimas en Baja California. Miriam, bueno, muchas gracias Miriam. María García, muchas gracias María, muchas gracias por compartirlo también. Héctor Ramírez Solorio, Manuel Alonso Gómez, también estuvieron con nosotros, muchísimas gracias. Vanessa Héctor Cruz Ramírez, León. Javier, ¿Perdón? dice, ya con el tiempo que resta del gobierno panista de Kiko Vega, imposible revertir los altos índices de violencia, se requiere una transformación de raíz, pues será de Kiko Vega y de Peña Nieto. José Luis Castañeda, muchas gracias también por estar en el programa. Iván Gutiérrez, también nuestro colaborador acá en Cuatro Vientos. Carlos Maciel, muchas gracias, muy amable por estar dándonos el like. El licenciado Osvaldo Medina, Marisa Camacho, ¿qué tal Marisa? Muchas gracias también por estar en el programa. A varias personas que nada más nos pusieron ahí, José Luis Castañeda, y personas que nos dieron likes también, como Gabriel Santos, Manuel Alonso Gómez Rivera, María García, Arturo Ruiz. Hola Supercívico. Hola ¿Qué Supercívico. tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar también en el programa. Muy amables, estimados amigos. Pues con esto, amigos, amigas, damos por terminado el programa del día de hoy. Un último saludo, mi estimado Armando. Bueno, simple y sencillamente invitar a la ciudadanía de Baja California a estar atento al desenlace de estos foros de escucha para que evaluemos posteriormente si las expectativas de la gente se pueden cumplir. Así es. Muy bien. Miriam. Así es, yo aquí riéndome de que me tomé el café de Olga. No, ese es Pues tuyo. está bien. Lo que pasa es que la otra vez me fue peor porque se tomó mi vino. Aquí hay otro café, así que no creo que haya sido. No, pues bueno, yo ahorita lo que me estaban comentando de este señor de la Isaola, pues sí es preocupante y hay que tomar mucho en cuenta lo que está sucediendo, cómo este cambio, esta paz, esta pacificación, esta reconciliación habla de un cambio personal también, ¿no? Personal y de sistema. Y es muy importante que veamos esta diferencia en lo que se pretendiera lograr con una persona como él en ese cargo. Muy lamentable desde donde quiera que lo pueda ver. Y pues sobre todo que estemos por la paz. Claro. Estemos por la paz, estemos unidos por esta reconciliación y que hagamos lo que tengamos que hacer desde nuestro espacio. Pues miren, eso va a depender mucho también de que las otras fuerzas políticas en el Estado formen realmente una selección de sus candidatos democrática, abierta, transparente, ¿sí? Con gente que no esté nada más buscando el cargo simple y sencillamente porque lo ansían desde hace mucho tiempo para ejercer el poder, sino que aquí se debe llegar con un sentido de servicio a la comunidad después de tantas afrentas, como perfectamente bien creo que quedó ayer establecido en este foro. Son demasiados agravios y si los partidos políticos y los políticos de este estado no aprenden de lo que se habló ayer ahí, aunque haya sido a veces muy general, pues Miriam, gente como este militar, pues tiene el camino abierto para llegar así, mira, como cuchillito en manteca. Bueno, Olga. Pues nada más agradecerle a nuestros amigos de Cuatro Vientos que nos hayan seguido en este programa, pedirles que lo compartan, lo vamos a mantener aquí ya luego en alta definición porque es de esos programas que tienen vigencia permanente y de los que hay que retomar el tema y de los que hay que aprovecharlos para desatar, despertar el debate, la polémica, la propuesta, ¿no? Entonces, agradecerles, por supuesto, Armando Duarte, tu participación, a Miriam Cano,
con Miriam tenemos pendiente también ver cómo va lo del observatorio de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas que se encuadran en esto también, de ya basta un alto a la violencia en general, ¿no? Y bueno, pues a Raúl Ramírez Baena nuestro agradecimiento. Abrazo, Raúl, siempre, un gran abrazo. Y a ustedes, amigos, decirles que los esperamos mañana en una nueva transmisión de Cuatro Vientos, Supercívico. Estamos esperando también que participes con nosotros. Bueno, en fin. José Luis Castañeda Jiménez, gracias por otro buen tema tratado a fondo. Buen día. Al contrario, José Luis, estamos tratando precisamente de que estos programas trasciendan y nos hagan reflexionar sobre la realidad cotidiana en estos temas que parece ser que comenzamos ya, afortunadamente, a tratarlos así abiertamente y que pues todos salgamos ganando sobre estos temas, en la profundidad que podamos lograr en estos temas. Muy amables, muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos con música, ya sé usted, esa es siempre nuestra idea. Vámonos con El Llanero Solitario. Muy bueno. Qué importante es participar en estos foros. Sí, si queremos ser parte de la transformación, hay que participar. Cuatro Vientos, amigos, pásenla muy bien, estupendamente, ¿eh? Mañana nos vemos en el programa de Noticias Cotidianas. Sí, lleva a decir